Saludos amigos de LVVP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Feliz día jueves para todos, hoy 12 de diciembre nos reencontramos para analizar todo lo que ocurrió en la jornada del día de ayer, miércoles, empezando la 11ª semana de campeonato, la penúltima que nos queda en esta temporada regular y con un flujo informativo muy importante. Iniciaremos hablando sobre lo que fue la victoria de los Leones del Caracas, 12 carreras por 4 sobre los Tiburones de La Guaira en el Estadio Monumental Simón Bolívar, un duelo marcado por un verdadero toma y dame, al menos en el primer tercio del encuentro, y después los Leones del Caracas pudieron hacer valer con un buen relevo y sobre todo con su explosiva ofensiva una gran victoria que, además de pasar a los Tiburones de La Guaira en la tabla, los coloca apenas a medio juego de ese tan ansiado cuarto lugar que te da acceso directo al round robin. Los Leones, que fabricaron 12 carreras en un total de 8 episodios que disputaron a la ofensiva, en 7 le anotaron a los Tiburones de La Guaira, conectando hasta un total de 20 indiscutibles en la jornada de ayer. La apertura por los Leones la hizo Jhoulys Chacín, la verdad fue bastante mala la apertura para Jhoulys, en 2.2 entradas de labor, permitió 4 carreras, una de ellas fue sucia, 2 cuadrangulares le dieron y se le envasaron hasta 7, 6 de ellos por indiscutible. Pero es que en su contraparte tampoco pudo hacer el trabajo, y me refiero a Joe Van Meter, que en 2 entradas de labor permitió 4 carreras, una de ellas sucia, básicamente igual que lo que hizo Jhoulys Chacín, permitió un cuadrangular y se le envasaron 7 en 2 innings. Y el relevo inmediatamente después de Joe Van Meter tampoco fue bueno. A Yoenis Llera le hicieron 3 carreras en 2 entradas de labor, a Jesús Pirela le hicieron 2 carreras en 2 tercios de labor, Japson Gómez pudo al menos sacar el out que hizo para cerrar ese episodio, no le anotaron carreras. Luego a Erly Casanova, que ya fue movido al bullpen de forma oficial, le hicieron 3 carreritas en 1 y 2 tercios de labor. Alejandro Chacín terminó lanzando 1 y 1 tercio sin permitir carreras, pero la verdad el picheo de los Tiburones fue bateado con bastante facilidad. En su contraparte, el bullpen de los Leones se comportó de forma fenomenal. Ellos en 6.1 entradas de labor no permitieron carreras limpias, solo concedieron un boleto y le exonaron 4 hits. De resto, hermético estuvo el picheo relevo de los Leones del Caracas. Analicemos entonces cómo fue ese movimiento de carreras en la jornada de ayer. El encuentro comenzaba de la mejor forma posible para los Tiburones de La Guaira, y es que al segundo picheo que se realizaba en el encuentro, César Hernández conectaba cuadrangular por lo más profundo del jardín derecho y central. El tercero para él en esta temporada, le ha bateado muy bien a su ex equipo César Hernández y ha sido una de las piezas que mejor está a nivel ofensivo en este punto de la temporada. Tiburones pudo atacar más, de hecho Jhoulys Chacín en ese propio episodio, después de fallar Luis Matos, había sencillo a Yangervis Solarte y con 2 outs en la pizarra, base por bolas para Aniel Montaño, hombre en segunda y en primera, pero se ponchaba sin tirarles Juniel Querecuto para el último out del episodio. El Caracas iba a intentar ripostar rápidamente y lo iba a conseguir. Iniciaban ese primer inning parte baja con sencillo del Iván Soto. Luego él se robaba la segunda base y de hecho iba hasta la tercera por un error en el tiro del receptor Tomás Telis. Fallaba después Eugenio Suárez, en cuenta de 2 bolas sin strike, fallaba con un elevado del jardín derecho, se mantenía en la tercera base, en este caso el Iván Soto, y un rodado por la primera almohadilla de Harold Castro se lo traía para la goma. En el segundo episodio iba a fabricar carreras nuevamente el equipo de Tiburones de La Guaira. Abría ese inning el sabanero mayor Alcides Escobar con un triple, y luego, después de que fallara tanto Tomás Telis como Franklin Barreto, se envasaba por un error César Hernández de Wilfredo Tovar y traía la segunda del encuentro. Empataba, iniciando rápidamente la parte baja del segundo inning, Osvaldo Arcia, dantesco cuadrangular por lo más profundo del jardín central al primer picheo que le hacía el lanzador Joe Van Meter en ese segundo episodio para igualar las acciones. De hecho, Caracas se iba a ir hasta arriba en ese mismo inning. Jonathan Daza conectaba sencillo, fallaba Aldren corredor, pero se movía hasta la tercera. Jonathan Daza, base por bolas a Wilfredo Tovar y a René Pinto, colocaban bases llenas y un solo out. Un indiscutible del Iván Soto colocaba las acciones 3-2, se mantenían las bases llenas con un out. Fallaba Eugenio Suárez, hicieron out en la goma a Wilfredo Tovar, out forzado en la goma, seguían las bases llenas con 2 outs y podía dominar Joe Van Meter a Harold Castro con una línea a Alcides Escobar. Tiburones iba a empatar y a irse arriba nuevamente en esa tercera entrada.
Jean-Hervé Solarte al segundo picheo del inning, cuadrangular contra Jhoulys Chacín, el juego 3-3, y luego seguido un doble de Pedro Castellanos. Fallaban tanto Daniel Montaño como Juniel Querecuto, pero un indiscutible de Alcides Escobar le devolvía la ventaja a los Tiburones de La Guaira, que iban a perderla nuevamente en la parte baja del tercer episodio. Iniciaba ese inning con doblete José Rondón, luego había ponche a Jonathan Daza, antes ya había fallado Osvaldo Arcia precisamente contra el relevista zurdo Joenis Llera, pero un indiscutible de Aldren Corredor colocaba las acciones 4-4. Para los Leones fue fundamental reaccionar a cada momento que La Guaira los atacaba. Luego pudo venir el primer cero del picheo de los Leones del Caracas y lo hizo precisamente Joshua Corneli, que él ya había entrado para finalizar lo que fue la tercera entrada. Pudo ahí sacar en intento de robo a Alcides Escobar. Joshua Corneli, que hizo un muy buen relevo, y el cuarto episodio de los Tiburones de La Guaira, a pesar de que recibió un sencillo, ponchó a Franklin Barreto y puso a César Hernández para batear a doble play. Y el Caracas iba a partir de ese momento ya a tomar la ventaja que jamás perdería. Livan Soto empezaba el inning con un indiscutible y se robaba la segunda base. Luego se ponchaba a Eugenio Suárez, hombre en segunda, con un out indiscutible de Harold Castro. Colocaba hombres en tercera y en primera, base por bolas para José Rondón. Había bases llenas con un out en la pizarra y fallaba Osvaldo Arcia. Con 2 outs, Jonathan Daza daba el gran batazo, bases llenas, 2 outs para él, escenario espectacular. Al primer picheo conectó un doblete a lo más profundo del jardín izquierdo. Bien porque, bueno, dio el batazo, pero venía de haberle dado base por bolas el picheo de los Tiburones a José Rondón. Fallaba Osvaldo Arcia precisamente contra Joenis Llera y al primer picheo le hizo swing Jonathan Daza. Por suerte para él salió bien el batazo. Este doble barrebases puso arriba al Caracas, pero quizás fuese sido otro el comentario si hubiese fallado el primer picheo, pero así es el béisbol. Ya en la quinta entrada el Caracas iba a hacer 2 más y yo creo que a partir de ese momento ya sentenciaba el encuentro. Lo hacía luego de un sencillo de Harold Castro, que se había traído para la goma a René Pinto y a Livan Soto. En medio de todo esto hubo un error en tiro del primera base Pedro Castellanos que facilitó todo el movimiento en las almohadillas. En el sexto impulsó otra René Pinto con un doblete, y ya para la séptima entrada tanto un indiscutible de Jonathan Daza como otro sencillo de Aldren Corredor terminaron de producir las 12 carreras del equipo melenudo. Para los Leones, otra vez otra extraordinaria apertura de Joshua Corneli, el brazo más confiable que puede tener el manager José Alguacil. Él en esta temporada tiene 1.40 de efectividad en un total de 19.1 entradas de labor, con 1.24 de whip, 25 ponches por 19 entradas. Esto quiere decir más de un ponche por inning. Pudo hacer el trabajo también Jesús Reyes, lo mismo Ricardo Rodríguez, Norwin Gudiño y Ricky Ramírez. Después de lo que pasó en este encuentro, surgió una información, perdonen ustedes, de que había sido despedido Osvaldo Guillén. Esto se pudo confirmar por un propio comentario que hizo Osvaldo Guillén en sus redes sociales. Lo hizo tanto en la red social Instagram como en la red social X, mencionando que agradecía a todo el staff de los Tiburones de La Guaira, técnicos, clubes, departamento médico, a sus peloteros por todo el apoyo que le habían dado, que se iba dolido, pero que entendía que bueno, que ya había concluido esto, que esperaba volver a dirigir nuevamente en la LVP. Imagínense ustedes, como ha sido todo un misterio en esta temporada los Tiburones de La Guaira, no se informó absolutamente nada en las redes sociales, pero luego sí salió hablando el presidente del equipo Tiburón alrededor de las 3 de la mañana de este día jueves 12 de diciembre, diciendo que había escuchado lo que le habían comentado los peloteros y tal, y que le pedía a Osvaldo Guillén que permaneciera en el cargo. Yo les voy a ser bastante honestos con esto y estaremos haciendo un video especial en las próximas horas. Al momento de la publicación de este video no ha habido información clara sobre si va a continuar Osvaldo Guillén o no. Lo que sí se sabe es que él se despidió en las redes sociales, que había sido despedido por parte de la gerencia Tiburón, y luego salió esto que dice Wilmer Ruperti. Yo no sé si esto que hizo Wilmer Ruperti, además informando de algo que su equipo no ha dicho nada en las redes sociales, porque ha estado bastante deficiente el departamento de prensa de Tiburones en esta temporada, no sé si es para dar la imagen de que el que renunció fue Osvaldo Guillén, o buscando dar una patada de ahogado tras una decisión terrible que se tomó de parte de la directiva y la gerencia de los Tiburones de La Guaira. Osvaldo Guillén le dio el título que rompió la sequía a los Tiburones de La Guaira 38 años después y les dio su primera Serie del Caribe en la historia. Las cosas no están saliendo bien, pero yo creo que no es por culpa de Osvaldo Guillén. Manifiesto que para mí es el mejor manager del Caribe y uno puede entender que por cosas del trabajo lo pudiesen despedir, pero es que la posición que tiene en la tabla de los Tiburones no me parece que sea por el rendimiento
de Osvaldo Guillén. Me parece que es que el equipo no se ha confeccionado de la mejor forma y ahora se está pagando caro. Así que el presidente de un equipo, el dueño de un equipo, salga a hablar a las 3 de la mañana pidiéndole al manager que se quede cuando su propio equipo no ha comentado nada de que ha sido despedido, me parece de todo menos normal. Veremos qué pasa con estos acontecimientos, pero hasta ahora la información es que Osvaldo Guillén no continúa como manager de los Tiburones de La Guaira. En todo caso, vayamos a ver qué ocurrió en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Victoria fundamental de los Tigres de Aragua, 2-1 sobre los Cardenales de Lara en su casa contra un rival que se le había hecho muy difícil a lo largo de esta temporada. Es el mejor equipo Cardenales ahora mismo en esta fase del torneo. Antes del duelo de ayer habían ganado 15 de sus últimos 18 encuentros y este representaba un duelo fundamental para los Tigres porque jugaban en casa y porque ciertamente cualquier derrota que sufran a partir de ahora pesará una tonelada, mientras que cada victoria para el equipo bengalí sentirán que no suman, porque así es el puesto en el que están en la tabla y en la condición en la que están. Pero ciertamente ganar duelos sucesivos como hicieron contra Bravos viniendo de atrás el pasado día lunes y el día de ayer contra Cardenales, obviamente que acerca bastante a los Tigres al menos al puesto sexto o al quinto, que te dan acceso directo al wildcard. Además, los Tigres, que tendrán, si mal no me equivoco, 4 encuentros más, 3 encuentros más contra Tiburones en lo que resta de temporada, tendrán en sus manos las posibilidades o no de al menos meterse, como les digo, entre el quinto y el sexto lugar. Y un encuentro que fue muy importante para los Tigres porque, al igual que el otro día contra Bravos, vinieron de atrás y le ganaron a los Cardenales. Ciertamente en el día de ayer la ventaja era mucho menor que remontar, pero aún así un equipo como Cardenales, que goza con una de las mejores bullpens de toda la liga, no es nada sencillo voltearles un encuentro, y así lo hicieron los Tigres de Aragua. La victoria fue para Lázaro Blanco, que nuevamente actuó como relevista y le ha rendido frutos al cuerpo técnico de los Tigres de Aragua desde que fue movido a esa posición. La derrota para Gustavo Rodríguez y el salvado fue para Jorgan Cabanerio. La apertura como tal de los Cardenales estuvo de la mano de Kevin Sampson. Para mí lo hizo bastante bien, 4.2 innings de labor con una carrera limpia. Se le envasaron, eso sí, hasta 7 corredores, un solo ponche para él. En su contraparte, Guillermo Moscoso sigue estando bastante bien en esta campaña y ayer lanzó 4.1 entradas de labor, donde permitió una sola carrerita limpia, la que le hicieron en el primer inning, y se le envasaron tan solo 4 bateadores, ponchó a 1 el lanzador derecho experimentado de más de 40 años de edad, Guillermo Moscoso. Veamos entonces qué ocurrió como tal en el encuentro. El movimiento de carreras que desde el primer episodio se iba a inclinar a favor de los Cardenales de Lara. Ese primer inning lo iniciaba dominando el lanzador Guillermo Moscoso tanto a Gorky Hernández como a Luis Ángel Acuña. Después de 2 outs, sencillo de Ronald Guzmán, este se robaba la segunda almohadilla, agresivo como siempre el manager Henry Blanco, y un indiscutible de Carlos Narváez hacia el jardín derecho traía la primera del encuentro. Un Carlos Narváez que el día de ayer pasó de los Yankees de Nueva York a los Medias Rojas de Boston. Esperemos, por el bienestar de Cardenales y de la liga, que este jugador que ha tenido un rendimiento tan fundamental no vea parada su actuación en Venezuela por este nuevo cambio de organización. Yo les digo algo, Carlos Narváez es un receptor de todos los días en las grandes ligas. Probablemente ahora no tenga el cartel, pero el rendimiento a mí me da la sensación de que es un receptor de todos los días. Puede batear más que cualquier receptor promedio, además puede correr bien las bases. Fíjense, ayer por ejemplo se robó su 5ª almohadilla del torneo. Ciertamente en la LVP se suelen estafar muchas almohadillas, pero aún así demuestran su capacidad atlética y por supuesto sus dotes defensivos están fuera de cualquier duda. En todo caso, eso ocurría, ya pasó de los Yankees a los Medias Rojas, pero en ese episodio Carlos Narváez continuaba produciendo para los Cardenales de Lara. Y parecía que el encuentro iba a ser como siempre ha sido en esta campaña para los Tigres de Aragua, porque en el mismo primer episodio volvían a dejar muchos corredores en circulación. El primer inning lo iniciaba Lorenzo Cedrola fallando, luego Odubel Herrera conseguía una base por bolas y fallaba José Cafecito Martínez. Con 2 outs en la pizarra, sencillo de David Rodríguez colocaba hombres en tercera y en primera, y base por bolas también a Eduardo Escobar. Bases llenas con 2 outs, el turno le llegaba al sexto bate y fallaba Jorman Rodríguez, dejando los 3 primeros corredores en circulación. Para la tercera entrada, quien iba a dejar hombres en base eran los Cardenales de Lara. El episodio comenzaba de la mejor manera posible. Sencillo de Johnny Hernández y base por bolas a Gorkis Hernández. Pero fallaban Luis Ángel Acuña, fallaba Ronald Guzmán y se ponchaba extrañamente Carlos Narváez en esta oportunidad que tenía de producir carreras
al bate. Luego en el quinto inning es cuando los Tigres de Aragua pueden empezar a hacerle daño al equipo cardenal. En esa entrada inicia el episodio Luis Sardiñas conectando doblete. Luego fallaban tanto Lorenzo Cedrola como Odubel Herrera, pero antes había avanzado hasta la tercera Luis Sardiñas por un fastball del receptor Johan Quevedo. Con hombre en tercera y 2 out le llegó el turno, ya ustedes saben a quién, a Mr. Oportuno, el señor José Alberto Café Martínez, que conectó un sencillo para traerse a la goma a Luis Sardiñas. 1-1 el encuentro, y en la misma sexta entrada de una vez el equipo de Tigres de Aragua iba a hacerle daño a Cardenales. Esa entrada la iniciaba lanzando Gustavo Rodríguez, que ponchaba a Eduardo Escobar, pero luego recibía un doblete de Jorman Rodríguez. Podía dominar a Leobaldo Piña con un elevado al jardín derecho, y con hombre en segunda y 2 out en la pizarra, Jesús Sucre se mostró oportuno con un indiscutible hacia su banda contraria para traerse a Jorman Rodríguez a la goma. Luego el picheo de los Tigres de Aragua se mostró realmente hermético. Por ejemplo, Cristian Mejías en esa séptima entrada, después que ya tenía ventaja el equipo tigrero, pudo dominar a Germain Palacios, recibió un sencillo de Johan Quevedo, pero pudo también hacer out tanto a Robert Pérez Jr. como a Johnny Hernández. En la octava entrada, el turno de pichar era para Luis Rijo, que lo retiraba por la vía rápida del 1-2-3, y en el noveno inning era el momento de Jorgan Cabanerio, que ponchaba a Carlos Narváez, dominaba a Dan Vázquez con un elevado al jardín central y también colocaba a batear vía 43 a Germain Palacios para concluir el encuentro. La verdad, el picheo de los Tigres se mostró muy pero muy bien. De hecho, Cardenales, a pesar de que sí dejó algunos corredores en circulación, no fueron demasiados, apenas 5, se fueron de 5-1 con hombres en posición de anotar, lo que quiere decir que ciertamente no hubo demasiadas oportunidades al bate para Cardenales de Lara. Los Tigres, de hecho, dejaron hasta más hombres en circulación que los Cardenales de Lara, pero obtienen una victoria, como les digo, fundamental. Unos Tigres de Aragua que en esta jornada estarán enfrentándose a los Tiburones de La Guaira, que vienen de un proceso bastante complicado. Eso será en el estadio de Macuto. Veremos si con Osvaldo Guillén o no como manager, pero en todo caso una victoria súper fundamental para los Tigres de Aragua en sus aspiraciones de mantenerse con vida. Hoy tendrán que revalidar precisamente ese pequeño accionar con un triunfo contra los Tiburones de La Guaira, si no, realmente no habrá valido de nada obtener esta victoria. Veamos entonces qué pasó en el último encuentro que nos queda por analizar en este LVVP al día de hoy. La victoria fue para las Águilas del Zulia, 8-3 sobre los Navegantes del Magallanes. Este equipo zuliano, honestamente, a mí siempre me ha parecido que está bien estructurado para esta temporada. Ciertamente tiene mucho mejor bateo que picheo, pero es que veo un ambiente en estas Águilas que me parece, no voy a decir imposible, porque en el béisbol está demostrado que no es imposible, pero me parece muy, pero muy complicado que este equipo no esté en el round robin. De hecho, ayer las Águilas vencieron precisamente a los Navegantes del Magallanes, que le habían ganado 5 de los últimos 6 encuentros que ellos habían disputado. No era nada fácil el reto, pero unos Navegantes del Magallanes que, un poco diezmados, no es excusa, pero es una realidad, sin Luis Torrens, sin Carlos Rodríguez, sin Luis Suisbel, iban a enfrentar este encuentro, en donde se enfrentaron a unas Águilas del Zulia manejadas a la perfección por Lipson Nava. Yo debo confesar que el encuentro que dirigió Lipson Nava, y por eso está ganando cada día más enteros para llevarse nuevamente el premio al manager del año, fue de forma espectacular. Cuando Magallanes podía tener un ligero ápice de ataque, se traía al relevista indicado para sacarlo del problema. Y estas Águilas del Zulia, que tuvieron que reestructurar su bullpen a lo largo de esta misma temporada, porque perdieron tanto a Domingo Jiménez como a Gustavo Rodríguez, parecieran ya tener nuevamente esa estructura de bullpen que quiere el manager Lipson Nava, y esto por supuesto es todo mérito de él y de su cuerpo técnico. Analizando el movimiento de carreras, en el mismo primer episodio se marcaba la tónica de cómo estaba metido en el encuentro cada uno de los dos equipos, ¿no? Por el equipo de Magallanes, el primer episodio comenzaba de la siguiente manera, ¿no? Fallaba Miguel Aparicio, le correspondía el turno a Diego Castillo, que sonaba un indiscutible. En cuenta de 3-2 recibía pelotazo Eliezer Alfonso Jr. y había hombres en segunda y en primera con un out, y el turno a quien tú quieres que le llegue, por supuesto, a Renato Núñez, que ha sido el máximo productor en esta campaña. Sin embargo, se abrió de más Diego Castillo en la segunda almohadilla, entró a cubrir la run y es que ni se enteró Diego Castillo. Pivoteó Jorge Luis Tavares bajo la seña que le daba Sandy León, hicieron out de calle en la segunda almohadilla Diego Castillo para hacer el segundo out del episodio. Esto para mí mata de cierta forma el rally que pudiese estar construyendo Magallanes. Renato Núñez fallaba después con rodado vía 53.
Las Águilas del Zulia sí que no iban a desaprovechar las oportunidades que le ofrecía el equipo magallanero en picheo. Ali Castillo comenzaba el inning fallando con elevado al campo corto, pero luego base por bolas a Simón Muciotti. Indiscutible Don Leivis Basabe y llegaba el hombre que está siendo diferencial en este line-up en los últimos encuentros. Rougned Odor, que sonó cuadrangular a mitad de gradas por el right field para poner el encuentro 3-0. Ciertamente era apenas el segundo cuadrangular de Odor en esta temporada. Odor tiene más de 38 encuentros, perdonen ustedes, en esta campaña, pero es que ciertamente no ha sido un bateador de extra base, pero sí un bateador productivo. En diciembre nada más, Rougned Odor batea 3.44 con 4.17 de OVP. Y si nos vamos a noviembre, ciertamente su rendimiento decae, pero batió 300 en noviembre con 449 de OVP. Entonces, claramente viene dando muestras Odor de una mejoría increíble en su rendimiento. Lejos quedó aquel octubre donde batió 156 con 206 de OVP. En todo caso, como les digo, Odor castigaba de gran manera al pitcher JC Ramírez, que luego recibía un sencillo de Andrés Chaparro, le daba base por bolas a José Pirela. Parecía que el inning era mucho mayor para las Águilas, pero luego podía dominar a Ángel Reyes y a Freddy Galvis. La segunda entrada transcurrió con más tranquilidad para el pitcher JC Ramírez, pero en la tercera volvió a recibir castigo y fue producto de un cuadrangular solitario de Andrés Chaparro al primer envío que le hacía JC Ramírez para colocar las acciones 4-0. Magallanes tenía la posibilidad de descontar en el cuarto inning y lo hacía, pero no al 100% de sus condiciones. Iniciaba el episodio envasándose Diego Castillo por un error en fildeo de Osleivis Basabe, luego dominaban a Eliezer Alfonso Jr. y recibía base por bolas Renato Núñez. Se colocaban hombre en tercera y en segunda para que bateara a Leandro Pineda debido a un wild pitch que había incurrido el lanzador Jorge Luis Tavares, y Pineda en cuenta de 3 y nada recibía el primer strike y en 3 y 1 le hizo swing a la bola, llegando así a 3 y 2 cuando terminó fallando con rolling a Andrés Chaparro. Luego había un sencillo de Albert Martínez que producía la primera del encuentro, y al primer envío que veía Tucupita Marcano en su respectivo turno fallaba con rolling a la primera base. El juego 4 carreras por 1. En el quinto inning se le volvió a presentar la oportunidad a Magallanes de descontar y no la aprovechó al 100%. Diego Rincones fallaba iniciando el episodio, luego un doblete de José Peraza y un doblete de Miguel Aparicio colocaban las acciones 4-2. Venía a batear Diego Castillo, y aquí en un corre muy extraño de Magallanes, porque fue una verdadera línea potente y no fue completamente frontal a Simón Muciotti, sino que él tuvo que moverse hacia su mano izquierda, el jardinero central. Cuando la fue a tomar, yo cuando vi el batazo pensaba que iba a anotar cómodamente Miguel Aparicio, pero ciertamente parece que leyó mal el batazo, salió muy tarde de la segunda a la tercera almohadilla y aparentemente lo mandaron a la goma a pesar de que salió tarde y lo pusieron out de calle. O sea, además de que el disparo de Muciotti fue muy bueno al cortador Runedor, Odor también puso un caramelo al receptor Sandy León para colocar fuera de combate a Miguel Aparicio. El inning que parecía que pintaba para más, con hombre en primera, 2 outs en la pizarra, venía a batear Eliezer Alfonso Jr. y como el béisbol castigó a Magallanes porque Eliezer Alfonso sonaba un indiscutible hacia el jardín central, y lo que podía ser hombre en segunda y en primera con un out y el juego 4-3 era en ese momento entonces hombre en segunda y en primera con 2 outs y el juego 4-2. Luego se ponchaba Renato Núñez y perdía otra oportunidad Magallanes, que en el sexto volvía a descontar, pero no aprovechaba del todo a las oportunidades que le brindaban las Águilas del Zulia. El inning lo comenzaban con sencillos corridos Leandro Pineda y Albert Martínez, hombre en tercera y en primera sin out, fallaba Tucupita Marcano y venía a batear Diego Rincones, que con un elevado de sacrificio se traía la tercera del encuentro, luego fallaba con una línea al tercera base José Peraza. 4-3, el encuentro se ponía color de hormiga. Sabemos que el bullpen de las Águilas ha respondido, pero ciertamente el de Magallanes también es uno de los mejores del torneo, así que estaba todo por definirse en el encuentro. Pero increíblemente le llegó la oportunidad a Magallanes en la séptima entrada de colocarse arriba y tampoco pudieron batear. El inning lo iniciaba ponchándose Miguel Aparicio, luego base por bolas a Diego Castillo, sencillo de Eliezer Alfonso Jr., fallaba Renato Núñez al primer picheo, colocando hombres en segunda y en primera con 2 outs, y Edgardo Fermín, que entró a sustituir a Leandro Pineda, que salió lesionado en su turno, recibía base por bolas. Base por bolas con 2 outs en la pizarra, bases llenas para Albert Martínez, pero este no podía producir contra el lanzador derecho Luis Moreno, que fue quien terminó apuntándose la victoria. Y las Águilas iban a castigar a Jesús Tinoco en el octavo inning para por fin tener tranquilidad.
estas Águilas del Zulia que habían estado resistiendo los embates de los Navegantes del Magallanes, pero cuando ellos recibieron la oportunidad, castigaron de verdad. El octavo episodio lo iniciaba con doble rugnedor y un sencillo de Andrés Chaparro colocaba hombres en tercera y en primera. Había pelotazo a José Pirela y esto hacía que se llenaran las bases sin out. Todo esto pichando nada más y nada menos que Jesús Tinoco. Con bases llenas sin out, Ángel Reyes conectaba un sencillo que producía dos. Se venían a la goma tanto Odor como Jackson Chourio, que había entrado como corredor emergente de Andrés Chaparro. Imagínense ustedes, Jackson Chourio entrando como corredor emergente, se traían dos para la goma. Las Águilas del Zulia que estaban 6-3, ahí sí ya vino Anthony Vizcaya a reemplazar a Jesús Tinoco, que no pudo hacer siquiera un out en la pizarra. Freddy Galvis tocaba la pelota, movía a los corredores a tercera y a segunda, y con un out, Sandy León conectaba el sencillo para producir la séptima. Luego, con un roletazo, Ali Castillo traía la octava, hacía que anotara Ángel Reyes, y así se acababa ese rally de 4 carreras para las Águilas del Zulia, que podían sentenciar el encuentro en dicha entrada para Magallanes. Dejaron hasta 9 corredores en circulación, se fueron de 10-3 con hombres en posición de anotar. En su contraparte, el equipo de Águilas aprovechó mucho más porque se fue de 11-5 con hombres en posición de anotar. Para las Águilas, como les digo, era más fundamental el triunfo para ellos que para Magallanes. Magallanes tenía un poco de margen, además que Magallanes está un poco diezmado y las Águilas están en todo su esplendor. Necesitaban precisamente el día de ayer, ante una muy buena presencia de público, casi 3.000 personas habían en el estadio Luis Aparicio el Grande, que para lo que han sido las asistencias a lo largo de la temporada no estuvo nada mal, y necesitaban precisamente demostrar ante su público los metidos que están en esta fase del torneo, y vaya que lo consiguieron con ese triunfo, 8-3 sobre los Navegantes del Magallanes. Como les digo, nuevamente destacar lo que fue el excelente movimiento del bullpen que tuvo el manager Lipson Nava, y sobre todo rendimientos individuales, ¿no? Como el de Andrés Chaparro, que ayer se envasó 4 veces en 4 oportunidades con jonrón, impulsada, 3 indiscutibles. Rugne Dodor, que se fue de 4-2 con doblete, jonrón y 3 remolcadas. También buena jornada para Ángel Reyes, que remolcó 2 con un indiscutible. Sandy León, que más allá de todo lo bueno que hace a la defensiva, pudo conectar 2 indiscutibles y remolcar una carrerita. En definitiva, unas Águilas del Zulia que están bastante metidas y que necesitan mantenerse así para poder, como quien dice, asegurar una clasificación que se les nota bastante cerca. Para Magallanes, el día de hoy representará otra oportunidad. No creo que haya que encender las alarmas por una derrota. Magallanes viene de Puerto La Cruz de barrer, y Águilas del Zulia es un equipo muy diferente a los Caribes de Anzoátegui. Con Caribes, si tienes un par de bajas, todavía te puedes dar el lujo de competir, pero este line-up de las Águilas realmente es otra cosa. A mí personalmente me parece el mejor line-up del torneo. Otra cosa es con el mejor equipo, porque con picheo ya el equipo hay que analizarlo de otra forma, pero ciertamente el line-up, la pura ofensiva, me parece que es la mejor de toda la LVP. Y no solo eso, Jackson Chourio va a debutar hoy, así que imagínense ustedes. Pero bueno, veamos qué nos espera en la jornada del día de hoy, jueves 12 de diciembre en la LVP. 4 encuentros, jornada completa y muy interesante, por supuesto que sí. Iniciaremos con el encuentro Cardenales de Lara, Leones del Caracas, transmisión de One Baseball Network a las 7 de la noche en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Max Castillo será el abridor de los larenses, mientras que Eric Leal será quien haga la apertura por los Leones del Caracas. También a las 7 de la noche, Caribes de Anzoátegui contra Bravos de Margarita en Guatamare. Veremos si los Bravos son capaces de reaccionar, porque lo necesitan, y Caribes jugándose las últimas y las pocas balas que le quedan en esta campaña. Con transmisión de IBC, como les digo, a las 7 de la noche, Caribes Bravos. Por el equipo oriental abrirá Harold González, mientras que por los margariteños lo hará Félix Dubrón. A las 7 de la noche, en Macuto, Tigres de Aragua contra Tiburones de La Guaira. No sabemos quién va a dirigir por los Tiburones en ese encuentro. Con transmisión de Canal I, los Tigres tendrán al lanzador norteamericano Kevin Kelly, o bueno, perdonen ustedes, no es norteamericano, es curazoleño, el lanzador curazoleño Kevin Kelly, mientras que los Tiburones de La Guaira no han confirmado quién será su abridor, pero uno cree, por lo que han sido los movimientos en la rotación, que pudiese ser Elian Leiva. Y a las 7 de la noche, con transmisión de BM Sports, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia, cerrando la serie particular entre ambos. Ya los turcos dominan la serie 5-2, pero las Águilas intentarán barrer para afianzarse mucho más en esa segunda posición. Christopher Ogando, el dominicano, será el abridor de los Navegantes del Magallanes. Ogando viene una salida titubeante, su última, contra el equipo de los Leones del Caracas, mientras que el panameño Alberto Guerrero será quien inicie el duelo por los dirigidos por Lipson Nava.
Veamos entonces cómo está la tabla de posiciones. Hoy, jueves 12 de diciembre en la LVP, Cardenales de Lara se mantiene en el primer lugar con 27 victorias y 19 derrotas. En el segundo puesto, empatado tanto Navegantes del Magallanes como Águilas del Zulia con 25 y 22 a 2,5 del primer lugar. En la cuarta posición, y metido en un tremendo problema, los Bravos de Margarita con 24 triunfos y 23 derrotas a 3,5 del primer lugar. Para los Bravos, esta serie que van a afrontar contra Caribes de 4 encuentros consecutivos, vamos a decirlo así, la tienen que aprovechar. Si divide el equipo de Bravos de 2-2, hacen un muy mal negocio de cara a la tabla de posiciones. Los Leones del Caracas en el quinto puesto, a 4 de la punta, pero a medio juego tan solo del cuarto lugar, con récord de 23 y 23. En el sexto lugar están los Tiburones de La Guaira con 24 y 25, a 4 juegos y medio del primer puesto, a 1 del cuarto de la tabla de posiciones. Veremos qué ocurre con todo este problema deportivo, dirigencial dentro del equipo guairista. En la séptima posición están los Tigres de Aragua con 21 triunfos y 25 reveses, a 6 duelos del primer puesto. A los Tigres de Aragua, que se acercaron el día de ayer, están a juego y medio del sexto lugar, y un poquito más lejos, eso sí, de la cuarta plaza. Son 2 juegos y medio los que separan a los Tigres de esa clasificación directa. Y en el último puesto, y bastante lejos parecieran las aspiraciones de Caribes, con récord de 19-29, el equipo oriental dirigido por Morgan Ensberg, a 9 del primer lugar, y ya un poco más lejos en la tabla de posiciones. Están a 5 y medio del cuarto y están a 4 juegos y medio de la sexta posición, que le da aspiraciones al menos de jugar el Wild Card. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Nosotros, mis amigos, nos estaremos reencontrando este próximo día, viernes 13 de diciembre, para ver y para analizar, detallar todo lo que ocurrió en esta jornada, o lo que va a ocurrir en esta jornada de día jueves en la LVP. Nosotros estaremos llevándoles hoy un Noti LVP, así que estén atentos, y por supuesto también les publicaremos un video sobre todo lo que va a pasar en definitiva con el posible despido o no de Osvaldo Guillén. Continúen disfrutando de la mejor cobertura del béisbol venezolano como ustedes la disfrutan acá en LVP en la jugada.